Hola, muy buenos días nuevamente en esta tu radio, Casa del Pan, Radio Cristiana. Te damos la bienvenida, tu amiga Belén Benítez. Y bueno, hoy en nuestra oración, el Espíritu Santo nos guía para poder compartir. Eliseo sucede a Elías. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al al 25, nos habla justamente de Eliseo, de este hombre de fe que siguió a Elías, también un profeta pues de Dios, que incluso él fue elevado por la gracia de Dios, por su fe, por toda la entrega que hizo a Dios. Y bueno, Eliseo también, de labrador a profeta, en esta lectura del día de hoy, nos guía el Espíritu Santo a entender cuando somos obedientes de corazón, a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones. Seguir el camino de Dios no es fácil, pero cuando lo seguimos hay una gran recompensa, que no es de esta tierra, es del cielo. Y bueno, sabemos que todo cuando es elevado al cielo, todo aquí en la tierra se dará por añadidura. Entonces, pues bueno, hola hermano, te voy a compartir justamente este estudio bíblico que me encantó, que encontré. Fue escrito por Leonardo Hussey. Me encantó porque, bueno, explica muy bien justamente esta parte de Eliseo, de labrador a profeta, y cómo su fe lo llevó como él lo pidió. Una doble unción del espíritu que tenía Elías. Y así, pues se duplicaron también las bendiciones. Elías tuvo siete promesas cumplidas, y Eliseo duplicó por la doble unción que él pidió desde su corazón a 14. Y bueno, vamos a comenzar a escuchar. Eliseo de labrador a profeta. Eliseo fue un hombre escogido por Dios para sustituir a un gran profeta. Sus primeras experiencias fueron claves para el resto de su ministerio. Acompáñenos a un viaje por el recuento de las primeras vivencias de Eliseo como profeta y cómo éstas nos enseñan grandes lecciones de un carácter moldeado por Dios. Texto bíblico, Segunda de Reyes 2, 13, 18. Desde que Eliseo sacrificó sus bueyes y quemó su arado, habían pasado unos 10 años. Durante este tiempo muy poco se dice acerca de él, excepto que servía como asistente de Elías, y esto lo hizo con lealtad hasta el último instante. Ahora se presentaba la perspectiva de mostrar que él que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Aún antes de su llamamiento, había dado pruebas de fidelidad en su silencio. Trabajó como labrador y productor de alimentos para el sustento del hombre, tarea que en todo tiempo y lugar ha sido respetada y honorable. Ya en aquel entonces, aparte de cultivar la tierra, Eliseo estaba cultivando un espíritu de servicio al prójimo que sería luego profundizado durante el periodo en que actuó como siervo asistente de Elías. Con esta capacitación, supervisada por Dios, el hombre de Dios se encuentra ante el umbral de la gran empresa para la cual había sido llamado y pacientemente preparado. Al reflexionar sobre Eliseo en la inauguración de su ministerio público, como líder espiritual de las comunidades de los profetas y como la voz profética de Dios para con la nación de Israel, observaremos tres aspectos sobresalientes. El manto de Elías. Después de haber rasgado sus vestidos y expresado su profundo luto por la separación, Eliseo alzó el manto que se le había caído a Elías. Versículo 13.
Es de suponer que el manto se le había caído cuando estaba siendo elevado hacia el cielo en el torbellino. Podemos imaginar que Eliseo, al observar fijamente cómo Elías ascendía y se iba alejando, repentinamente ve que algo se desprende de aquel fogoso cortejo angelical, comienza a descender y cae finalmente sobre la tierra. Es evidente que el cronista sagrado comprendió la importancia trascendental de este evento, pues en 2 oportunidades registró la frase «el manto que se le había caído a Elías». 2 verdades se desprenden de este hecho. La primera es que, en su nueva condición celestial, Elías ya no requería el uso de este manto ni para adorno ni para abrigo, y menos aún para cubrir su rostro. Primera de Reyes 19:13. Ya podía mirar al Señor cara a cara. Primera de Corintios 13:12. Porque ya estaba revestido de la habitación celestial. Segunda de Corintios 5:2. Además, no existen evidencias en las Escrituras de que en el cielo se ejercite el ministerio profético, pues las profecías se acabarán. Primera de Corintios 13:8. Aunque sí se habla del tiempo de dar el galardón a los profetas. Apocalipsis 11:18. La segunda es que la caída del manto de Elías y su alzamiento por parte de Eliseo vienen a ser la cristalización de las promesas de Elías al pedido de su siervo. Además, el manto representa el ministerio profético que ahora lo acredita como legítimo sucesor. Vino a ser señal visible de que la doble porción del Espíritu solicitada estaba ya operando en él. Es el mismo manto que Elías había arrojado sobre él cuando estaba arando con sus bueyes en Abel Meholá. En aquella oportunidad, Eliseo comprendió de inmediato el significado del acto realizado por Elías, interpretándolo como un claro llamamiento para alistar el servicio de la causa de Jehová. Ahora, en circunstancias aún más espectaculares y conmovedoras, el mismo manto vuelve a caer. Esta vez cae no por un acto intencional de Elías, sino como el envío de aquel que controla en forma minuciosa todos los detalles grandes y pequeños en la vida de sus siervos. Las palabras «se le había caído» parecen sugerir un acto casual, pero bien sabemos que para Dios no hay casualidades, y menos en circunstancias tan cruciales como las que estamos analizando. Una vez más, Eliseo comprendió el significado de la caída del manto e inclinándose lo alzó, versículo 13, y lo tomó para sí en un acto de apropiación del oficio que representaba y del poder recibido para cumplirlo. Al mirar un poco hacia atrás, también encontramos que este manto había estado con Elías en la misma presencia de Jehová. En Primera de Reyes, capítulo 19, tenemos el relato del encuentro de Elías con el Señor. En Joreb, el monte de Dios, allí Jehová le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». El pasaje relata que en ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto. Primera de Reyes 19, 11, 13. El viento, el terremoto y el fuego fueron manifestaciones del poder de Jehová, que deben haber hecho temblar al profeta. Sin embargo, fue en el silbo apacible y delicado donde detectó la presencia de Jehová, que le obligó a cubrir su rostro con el manto.
Esta es la primera ocasión en que se menciona el manto de Elías. Pero qué ocasión, nada menos que en la presencia del Señor. De allí en más lo llevaría consigo todo el tiempo. Sería un constante memorial que le ayudaría a recordar que había estado en la misma presencia de Jehová. Es el mismo manto de la presencia de Jehová que divide las aguas del Jordán y que luego echa sobre Eliseo. Este manto que cayó desde los aires cuando Elías ascendía es el que ahora también le habla a Eliseo acerca de la presencia de Jehová, que lo ha de acompañar en su servicio. El hombre de Dios da primordial atención en su vida a la presencia del Señor y cultiva el hábito de estar en ella y disfrutarla. Amén. El cruce del Jordán. Regresó y se paró a la orilla del Jordán, versículo 13. De esta manera el hombre de Dios se somete a la primer prueba de su fe en el ministerio. En este caso, su fe no es probada por fuego, sino por agua. A sus pies corren presurosas las aguas del río. En la margen opuesta yace la tierra donde debe ejercer su ministerio. El río se interpone entre él y su empresa. A poca distancia, 50 miembros de la comunidad de los profetas de Jericó miran atentamente el giro de los acontecimientos. ¿Se repetirá por tercera vez el milagro? ¿Volverían las aguas a amontonarse? José 3:16. ¿O a apartarse a uno y a otro lado? Segunda de Reyes 2:8. Eliseo formula la pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Versículo 14. No debemos interpretar esta pregunta como la expresión de duda por parte de Elías, sino como una especie de desafío, quizá para testimonio a los hijos de los profetas que lo observaban desde la ribera opuesta. Si hubiera tenido dudas, aguardaría una respuesta. Sin embargo, tan pronto formula la pregunta, actúa con determinación porque tenía en su mano precisamente el manto que hablaba de la presencia de Jehová. La lógica respuesta que el mismo Eliseo daría a su pregunta, ¿dónde está Jehová? ¿Es aquí junto a mí? Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, éstas se apartaron a uno y otro lado, y Eliseo pasó. Versículo 14. Procedió con fe, no dudando nada, y Dios honró la fe al inaugurar su ministerio con un milagro semejante al que obró con Josué. Cuando el pueblo de Dios entró en la tierra de la promesa, además, era idéntico al que pocas horas antes se había realizado como corolario de la carrera de Elías en la nación de Israel. Eliseo comienza donde Elías concluyó. Su primer milagro es igual al último de Elías, de modo que hay continuidad y no se produce ningún vacío o ausencia de autoridad profética. El plan divino había sido: a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Primera de Reyes 19:16, y así se cumplió. Dios honra a quienes le honran, y por medio de esta acción de fe, el hombre de Dios recibe por respuesta la acción divina que le confiere una posición de autoridad y la seguridad de que su presencia está con él. Entonces, los hijos de los profetas que estaban al otro lado de Jericó dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Versículo 15. Al ver con sus propios ojos este milagro, reconocieron que Eliseo era ahora el instrumento escogido por Dios para ser profeta en lugar de Elías. Por eso fueron enseguida a recibirlo y se postraron delante de él. Segunda de Reyes 2:15. En actitud de reconocimiento. Ellos pertenecían a una escuela, su vida estaba dedicada a los estudios, mientras que Eliseo solo era un labrador. Sin embargo, cuando perciben que el Espíritu de Dios está con él y que este es el hombre a quien Dios quiso honrar con buena disposición, se someten a él. Aquellos que demuestran tener el Espíritu de Dios y en quienes la presencia de Dios se manifiesta,
deben recibir nuestra estima y nuestros mejores afectos. No importa cuán humilde hayan sido su fondo cultural o su entorno social. Todo esto, sin duda, fue un buen estímulo para Eliseo y le sirvió como nueva confirmación de su vocación. La búsqueda infructuosa. La comunidad de profetas de Jericó reconoció la investidura de Eliseo, y al ver el manto de Elías en su mano supieron que algo le había ocurrido a Elías. Sin embargo, les resultaba difícil tener que aceptar el hecho de no verlo más. Después de tantos años de seguir su liderazgo, la personalidad de Elías estaría arraigada de tal modo en sus corazones que no les permitiría reconciliarse con el hecho de que su partida era algo definitivo. Lo primero que le dijeron a Eliseo, su nuevo líder, estaba relacionado sin duda por razones melancólicas con la persona de Elías. Aquí hay entre tus siervos 50 hombres fuertes. Deja que vayan y busquen a tu señor ahora. Quizá lo ha levantado al espíritu de Jehová y lo ha arrojado en algún monte o en algún valle. Versículo 16. En estas palabras detectamos 3 indicios que señalan falta de discernimiento espiritual por parte de los jóvenes profetas. En primer lugar, ellos mismos habían testificado que Jehová habría de quitar a Elías ese día, en el versículo 15, y sin embargo ahora procuraban volver a encontrarlo. En segundo lugar, confiaban en la capacidad de sus mejores hombres, 50 varones fuertes para organizar la búsqueda y poder encontrarlo. Finalmente demostraron tener un concepto muy mezquino con respecto al Espíritu de Dios. Esta no es, por cierto, la forma en que el Espíritu del Señor, el Consolador, procede con los siervos de Dios. No los levanta a cierta altura para luego arrojarlos en algún cerro o valle en forma despectiva. Eliseo les respondió en forma breve: «No enviéis». Bien sabía él que solo sería una pérdida de tiempo y un esfuerzo innecesario y desperdiciado. Buscar a Elías por los montes y valles sería como buscar a Jesús en las tumbas de un cementerio. Sin embargo, ellos insistieron hasta el cansancio. La propuesta de los profetas podría además insinuar que algunos de ellos se resistían a aceptar el nuevo liderazgo y pensaran para sí: asegurémonos primero que Elías realmente ha desaparecido. Reunámonos todas las evidencias posibles. Ante tal presión, y quizá para evitar que pensaran que él tenía falta de interés y respeto con su ex maestro, o que tenía temor de perder su derecho al manto si ellos lo encontraran, finalmente accedió y dijo: «que vayan». La búsqueda se extendió por 3 días, pero fue infructuosa. No lo hallaron. Segunda de Reyes 2:17. Existe un atractivo paralelo entre este pasaje y los relatos tocantes a Enoc en Génesis 5:21-17 y Hebreos 11:5. Allí nos dice que Enoc no fue hallado porque lo traspasó Dios. Recorrieron montes y valles, pero todo fue en vano. 50 hombres perdieron 3 días cada uno, o sea, un total de 150 días. ¿Cuántas veces perdemos tiempo inútilmente por falta de discernimiento espiritual o por no querer aceptar las circunstancias que Dios nos ha impuesto? Recorrer montes y valles jamás nos llevará al encuentro de Elías, pero sí lo podremos lograr si imitamos su celo y su fe. Al regresar a Jericó con las evidencias de cansancio y fracaso en sus rostros, Eliseo les preguntó: ¿no os dije que yo que no fuerais? Versículo 18. Esta circunstancia sirvió para reforzar aún más la autoridad de Eliseo para con la comunidad de los profetas. A nosotros este incidente nos presenta 2 valiosas lecciones. La primera es que una característica saliente del hombre de Dios es que tiene discernimiento espiritual. La segunda es que sus palabras están siempre respaldadas por la autoridad de Dios, evidencia en los hechos. Y hasta aquí la reseña, hermanos, de la historia que hemos realizado, donde hemos acompañado a Elías Tisbita y a Eliseo, hijo de Safat, su ayudante.
en las distintas experiencias que compartieron. Esto nos ha permitido obtener una apreciación de la base y el trasfondo, en los cuales por muchos años el Señor estuvo forjando el carácter de Eliseo para cumplir un brillante ministerio, para la gloria de Dios y la bendición de su pueblo Israel. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables con sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Pues hermanos, en este día Dios te bendice, abre tus caminos, Señor, úngenos una doble unción, Señor, de tu sangre, Jesucristo, para derribar todo error, toda barrera, toda enfermedad, toda injusticia, toda inmundicia. En este momento así lo pedimos, para que se abran los caminos claramente, para cumplir el mandato que Dios ya tiene para nosotros. Él es nuestro dueño y que se haga su voluntad y nunca más la nuestra. Gracias en el nombre de Jesucristo, en el nombre bendito de Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve, gestione, administre. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas excelente día, hermano. Tu amiga Belén Benítez, en Casa del Pan, Radio Cristiana. Te damos siempre la bienvenida aquí para que te sientas como en casa, recibiendo siempre el pan, el alimento del Espíritu. Te amo, hermano. Dios te bendice a ti y a los tuyos, y a los que no son tuyos también, porque así lo desea nuestro Padre. También somos hermanos. Dios te bendice. Bye.